Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí un día más, otra clase más, listos y preparados para ver otro interesante tema. Ya hemos visto durante el transcurso de las semanas pasadas cómo el cuerpo reacciona a las emociones de distintas formas. Ahora vamos a ver cómo el cuerpo reacciona a una emoción muy particular. Podríamos llamarla emoción. Podemos decir que el estrés es una emoción, sí, desde el punto de vista fisiológico probablemente, porque es el resultado de un estímulo, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver cómo es que el cuerpo responde al estrés y su relación con los trastornos psicosomáticos, ¿ok? Bueno, para empezar vamos a hablar un poco acerca de lo que es el estrés. El estrés, bueno, el concepto de tal como estrés se remonta a la década de los años 30, cuando un joven austríaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año de medicina, observó que todos los enfermos a quienes él estudiaba, indistintamente de la enfermedad propia que presentaban, al igual también presentaban síntomas comunes, se podría decir, y generales como cansancio, pérdida de apetito, baja de peso y astenia, por lo que él fue, digamos, el precursor del concepto de lo que hoy conocemos como estrés. Estrés es una palabra que deriva del idioma inglés que hace alusión a fatiga, en especial cuando hablamos de fatiga en los materiales, como un término de arquitectura o de ingeniería. Podríamos decir que es toda demanda física o psicológica fuera de lo habitual y bajo presión que se le haga al organismo provocándole un estado ansioso. Y se preguntarán ustedes, ¿quién era ese joven estudiante de medicina? Bueno, el señor Hans Seyle en los años 1926 fue que definió el estrés como la respuesta general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante. Podemos entonces hablar de lo que existe hoy en día como la teoría del estrés. Pero en esta teoría, ¿cómo describimos al estrés? Se describe como una circunstancia que perturba el funcionamiento fisiológico o psicológico normal de una persona. Ya en las clases anteriores, cuando hablábamos de las teorías de las emociones, Cannon demostró que la estimulación del sistema nervioso autónomo, específicamente el simpático, preparaba al organismo para la respuesta de lucha o de huida, que se caracterizaba por hipertensión, taquicardia e incremento del gasto cardíaco. Esta respuesta resulta de utilidad para el animal que podía luchar o huir. Sin embargo, en el ser humano que no podía recurrir a una de estas dos respuestas en virtud de su civilización, el estrés consiguiente deriva en la enfermedad, por ejemplo, producir un trastorno cardiovascular. Es decir, que el estrés, fisiológicamente hablando, es un mecanismo de defensa que nos prepara ya sea para un enfrentamiento o para una huida. Claro, hoy en día pues hay situaciones que nos provocan estas mismas sensaciones de estrés, como por ejemplo el trabajo, la familia, y no vamos a salir corriendo ni les vamos a pegar. A eso se refiere cuando habla de la civilización. Entonces, al no tener una forma de sacar ese estrés, por así decirlo, de manifestarlo físicamente, este tiende a dañar el organismo, provocando, entre otras cosas, trastornos cardiovasculares. Ya lo vamos a ver más adelante en el transcurso de esta clase y de las clases siguientes un poco más a detalle. Ahora bien, en virtud de eso podríamos decir que existen dos tipos de estrés, el estrés positivo y el estrés negativo. Al estrés negativo le llamamos distrés y al estrés positivo le llamamos eustrés. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del estrés? Y a partir de aquí en adelante, cuando hablemos de estrés, realmente a lo que nos queremos referir
es al distrés, porque de aquí en adelante vamos a hablar de los efectos negativos del estrés. ¿Ok? ¿Claro eso? Ok, vaya. Algunos de los efectos del estrés consisten en los efectos cognitivos y motores, y los asociamos en una misma clasificación porque generalmente se presentan juntos. Estos efectos, lo que vamos a ver en el organismo, son muy importantes porque son las manifestaciones más comunes en el caso del estrés y presentan problemas motores y problemas, digamos, con relación a la conducta. Por ejemplo, temblores en las manos y la conducta de hablar muy rápido puede provocar tartamudeo, que la voz se entrecorte, una sensación de dificultad para tomar decisiones, confusión. Entonces, eso es como que lo más común que nos pasa cuando estamos estresados. Se presentan también otro tipo de situaciones que son efectos subjetivos del estrés, como la ansiedad, la depresión. Y con subjetivos nos referimos a que podrías parecer que son derivados o que no son derivados, como la hostilidad, la irritabilidad, incluso el aburrimiento y la fatiga. Existen también efectos conductuales del estrés, como la conducta impulsiva, que se va a manifestar en la excesiva ingestión de alimentos. Creo que esto lo vieron en el año pasado, bueno, en el ciclo pasado, la cuestión de la alimentación. Y se puede dar el polo anterior, la pérdida de apetito, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, café y cigarrillos, como otros estimulantes. Existen otros efectos cognitivos como la dificultad para concentrarse. Las personas presentan generalmente bloqueos mentales, incapacidad para tomar decisiones, como lo habíamos mencionado anteriormente, y efectos fisiológicos bastante puntuales y medibles como el aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, dificultad para dilatación de las pupilas, incremento del tono muscular y aumento de las catecolaminas y corticoides en sangre y orina, que son las hormonas de las que vamos a hablar más adelante en otras clases, que son, podríamos llamarlas desde ya las hormonas del estrés, que son las que preparan al organismo, como les decíamos, para huir o para pelear. Esto es un listado más o menos de los principales trastornos psicofisiológicos, es decir, por aparatos cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal que presenta el organismo cuando está sujeto a situaciones de estrés. Resumiendo, se podría decir que ante una situación de estrés, todo el organismo reacciona de la misma forma. El cerebro envía órdenes para que se empiecen a liberar hormonas. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Pues la idea principal es, como les decía, ayudarnos a pelear o a huir, ayudándonos a la formación de proteínas en el organismo, a que estas proteínas se distribuyan, a que se forme glucosa, que se forme grasa, todo esto básicamente para generar energía. Y como les repito, el problema es cuando esto se da de forma indiscriminada, de forma continua, se crea una cadena que ya no se puede detener tan fácil y el cuerpo se empieza a desgastar. Ahora bien, ya hablamos que el estrés es producto de situaciones que, si se puede, si me permiten la redundancia, situaciones que nos estresan. Es decir, situaciones o agresiones físicas o mentales son las que producen esto. Ahora bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, existen también condiciones que pueden modular el estrés, es decir, controlarlo. Y estas situaciones o condiciones son ambientales, fisiológicas, hábitos conductuales sanos de los que vamos a hablar y aspectos cognitivos también. Todos los anteriores se podría decir que van orientados hacia formar lo que se conoce como respuesta de afrontamiento. Y no es nada más que la actitud o el conjunto de acciones que desarrolla un individuo frente a un estímulo estresante para contrarrestar su efecto o disminuirlo. Es decir, que está íntimamente relacionado con la capacidad que tienen los individuos para tener control o sentir que se tiene control frente a una situación de estrés.
físico o emocional. Y esto es muy interesante porque esta sensación de control puede ser una verdadera sensación de control o una supuesta sensación de control. Y entre más efectiva sea la respuesta de afrontamiento, menor será la respuesta emocional. Permítanme darles un ejemplo. Imagínense una persona, no sé si ustedes se recuerdan la película de Dumbo, la película de Walt Disney, en la cual bueno, a Dumbo se descubre que Dumbo puede volar agitando sus orejas, pero a Dumbo le da miedo y viene un ratoncito y lo convence de que no se preocupe y le da una pluma mágica, entre comillas, y le explica que la pluma le va a ayudar a volar. Y Dumbo se amarra a la pluma, la agarra bien y la toma como una especie de talismán y deposita su confianza en la pluma y empieza a volar y a volar y a volar y no suelta la pluma y está muy confiado. Hay un momento en que pierde la pluma y él pierde la capacidad de volar. Entonces el ratón le confiesa en ese momento de que no se preocupe, que la pluma es nada más una pluma y que no es mágica y que él siempre ha podido hacerlo. Entonces él recobra su confianza y vuelve a volar. Todo este cuento va para básicamente explicar de que esa pluma es la que le daba una sensación de control a Dumbo. Aunque esa pluma no fuese real, no fuera mágica realmente, pero lo hecho que él pensara que eso fuera mágico, que le otorgaba un cierto poder, un cierto control, lo tranquilizaba y le daba la posibilidad de hacer esa proeza que era volar. Entonces, si nosotros creemos que tenemos el control, aunque no lo tengamos, pero si creemos firmemente que lo tenemos, eso funciona también como medida de afrontamiento. ¿No creen que es muy interesante? Bueno, entonces si me permiten hacer un pequeñísimo resumen hasta el momento de los primeros 10 minutos de la clase, podemos decir entonces que un estímulo estresante no es nada más que un daño o una amenaza de un daño, no necesariamente un golpe, sino que la amenaza de un golpe puede también ser una situación estresante. ¿Y cómo se da la respuesta ante el estrés de parte del organismo? Pues mediante reacciones fisiológicas que son causadas por la percepción de situaciones aversivas o amenazantes. Es decir, el cuerpo reacciona como que lo van a lastimar, entonces el cuerpo reacciona de esa forma. Ante esto, decimos entonces que el estrés hace referencia al desgaste, como hablábamos. El estrés constante, tiende a desgastar las estructuras y los organismos. Y cuando hablamos de estrés nos referimos realmente a todo el fenómeno de lo que se conoce estrés. Existe también una forma de clasificarlo como lo que sería el estrés agudo, que es lo que les decía, nos prepara para huir o defendernos, will fight or will fly. Y existe también la contraparte, que es el estrés agudo, que sería el estrés crónico. Y este estrés crónico es el que nos trae problemas. Pues como les digo, el estrés agudo nos ayuda ya sea a defendernos o a huir. Está diseñado evolutivamente para eso. Mientras que el estrés crónico es lo que radica nuestro problema y es el resultado, digamos, de nuestra civilización, de nuestro sedentarismo, porque está mayormente relacionado con la aparición de enfermedades como úlceras gástricas, entre otras. Existen mecanismos fisiológicos relacionados con el estrés, como el sistema hipofisiario suprarrenal que hemos visto en las clases anteriores, y el sistema nervioso simpático, que está íntimamente relacionado con la respuesta de huida y de pelea. Y podemos decir entonces que las principales hormonas del estrés constituyen ser la adrenalina, la noradrenalina y los gluticosteroides. Son todas formadas por la glándula suprarrenal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer frente a todo esto? Pues tenemos la respuesta de afrontamiento, que consiste en disminuir o desaparecer la respuesta al estrés. En conclusión de lo que hemos hablado hasta el momento, podemos decir que la solución más efectiva para un problema de ansiedad o estrés es encontrar y abordar su causa.
Aunque infortunadamente esto no siempre es posible, el primer paso consiste en hacer un inventario de los factores que se piensan que podrían estar causando el exceso de estrés. Es decir, chicos y chicas, no hay que darle vueltas al asunto. La mejor forma de vencer el estrés es enfrentándolo, ¿verdad? Identificando, sí, identificando primero el estrés, la situación estresante. eh, una vez se identifica la situación o las situaciones que nos amenazan o que nos producen estrés, pues hay que afrontarlas, hay que eliminarlas de raíz, porque eso es lo que nos está causando y lo que a la larga nos va a causar problemas como obesidad, hipertensión, diabetes, derrames cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes me dirán, doctor, usted es un exagerado, me está diciendo que un derrame cerebral, que un infarto es producido simplemente por el estrés. Sí, puede. Y si tal vez no lo causa, pues ayuda. Prueba de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Trastornos psicosomáticos. Hay muchas formas de definir lo que es un trastorno psicosomático. Probablemente ustedes tengan ya una idea preestablecida. Dentro de todos los conceptos que encontré, pues nos vamos a quedar con este grupo de trastornos que se caracterizan por diversas molestias de mayor o menor grado, ya sean difusas y que el paciente las presenta. Sin embargo, no pueden ser explicadas por la existencia de algún mal o enfermedad orgánica. Básicamente, aquellas personas con trastornos psicosomáticos presentan una serie de quejas y síntomas físicos, pero cuando se realiza un examen físico no se puede encontrar ninguna causa o enfermedad que nos pueda explicar estos síntomas. Es decir, una persona le duele la cabeza, pero le revisamos, no tiene hipertensión, no tiene tumores, no tiene traumas, no tiene oclusiones, no padece de migrañas, no tiene alergia, no está a excesiva altura con relación al nivel del mar, no le falta oxígeno, no está anémica, o sea, no está embarazada, no todas las hormonas están a su nivel. Entonces, ¿qué es lo que le está causando este dolor? Bueno, es ahí donde entramos al concepto de trastorno psicosomático. Entonces, podemos decir que las personas que padecen los trastornos psicosomáticos suelen presentarse en las consultas médicas muy convencidos de que los síntomas que presentan se deben a algún tipo de enfermedad física, cuando a menudo tienden a no aceptar o descartan de entrada la posibilidad de que la causa sea psicológica. Una correlación interesante es observar de que generalmente los síntomas aparecen en periodos estresantes, en época de exámenes, cuando están desempleados, cuando se han tenido una pelea con alguna pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas tienen a veces síntomas de este tipo sin que por ellos padezcan un trastorno psicosomático. Para diagnosticar este trastorno es necesario que los síntomas sean lo bastante graves como para interferir en la vida de estas personas e impedirles funcionar con normalidad. Es decir, que usted, solo porque le duele la cabeza de vez en cuando, no quiere decir que tenga un trastorno psicosomático. Ahora bien, que ese dolor de cabeza ya no la deja hacer, no la deja estudiar, no la deja trabajar, no la deja dormir, la vuelve violenta. Entonces ahí sí estamos hablando de síntomas que son graves y que interfieren con su estilo de vida normal. Pero, ¿qué podrá ser la causa que provoque estos problemas? Concretamente, hay algunos autores que piensan que estos trastornos se deben a un rechazo real o imaginario por parte de una persona significativa para el paciente, ya sea una pareja, un familiar, un amigo, y que las continuas quejas de dolor o síntomas físicos tendrían la función de obtener atención de dichas personas y modificar su comportamiento, algo así como, ay, mírame, me duele, por favor, créeme que me duele, algo así. Aunque esto se realiza en un modo inconsciente, es decir, no, la persona no está fingiendo, y eso quisiera yo que les quedara bien claro.
Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, generalmente no estamos hablando de alguien que finge, por lo menos no finge, como vimos, conscientemente. Puede ser, pues existe la teoría que es a nivel inconsciente. Sin embargo, cuando la persona tiende a quejarse en forma prolongada y de forma infundada, terminan acabando suscitando más rechazo en la persona que lo rechaza en un principio, lo cual a su vez agrava los síntomas. El famoso mírame o me mato, ¿verdad? Ahora bien, otros autores también destacan el componente de aprendizaje de este tipo de trastornos, es decir, que hemos visto que es más frecuente este tipo de síntomas en personas cuyos padres o madres han padecido enfermedades físicas. Yo recuerdo el caso de haber tenido un pacientito que cojeaba y le mandamos a hacer radiografías. El niño no se quejaba de dolor en los pies, es un niño pequeño, como de 5 años, si mal no recuerdo. El chiquitín no tenía nada realmente, o sea, no tenía ninguna malformación ósea, no expresaba dolor, no tenía ninguna deformidad, todo estaba en orden, pero el niño cojeaba. Y nos dimos cuenta que el niño vivía con la abuelita, que la mayor parte del tiempo la pasaba con la abuelita y la abuelita cojeaba. Entonces, creo, para que ustedes tengan una idea de qué fuerte puede ser el componente de aprendizaje. Y desafortunadamente también existe la posibilidad de que todo esto pues se deba también como algo secundario al abuso físico y sexual durante la infancia, así como una historia de secretos familiares también puede ser parte de los antecedentes, ¿verdad? Eh, en estos casos suele darse generalmente una represión de las emociones. Por ejemplo, cuando la familia niega la existencia de abusos en el paciente y nunca hablan de ello. De modo que los conflictos que no pueden ser expresados emocionalmente acaban siendo expresados mediante síntomas físicos, como una especie de válvula de escape, si se podría llamar así. Ahí esto a veces es también un modo de pedir ayuda sin tener que hablar ni contar lo sucedido, como puede pasar en los casos de abusos sexuales durante la infancia. Eso desafortunadamente, chicos y chicas, es bastante común, más de lo que quisiéramos aceptar como médicos. Ahora bien, para dar un poco de validez a lo que les menciono, el DSM-4, sí saben qué es el DSM-4, ¿verdad? Tilda o clasifica los trastornos psicosomáticos dentro del grupo de factores psicológicos que afectan a las enfermedades médicas, y también incluye trastornos físicos causados por factores psicológicos y emocionales, y a los trastornos mentales o emocionales causados o agravados por una enfermedad médica. Vemos que el DSM-4 lo clasifica, digamos, de forma bilateral, tanto trastornos mentales o emocionales que causan una enfermedad o la agravan, o enfermedades que agravan problemas mentales o emocionales. Eso también es bastante común. Ahora bien, cuando ya nos queda claro qué son los trastornos psicosomáticos, es una expresión, es cuando se podría decir que el cuerpo se enferma de tanto estrés, ¿verdad? Entonces, pero no todos los trastornos psicosomáticos se presentan de la misma forma, por lo que se ha tomado bien crear la siguiente clasificación: trastornos de somatización, trastorno de por dolor, la hipocondria, el trastorno dismórfico corporal y el trastorno de conversión. Pongan mucha atención a esta clasificación, es importante que la tomen, que la conozcan, porque esto nos va a ayudar a generar mejores diagnósticos y mejores tratamientos para nuestros pacientes, puesto que muchos de ellos se ven altamente beneficiados por la terapia psicológica. Dicho esto, pues empezaremos a describir uno por uno. Empezaremos por el trastorno de somatización. Anteriormente se le conocía como histeria y se pensaba que era característico y exclusivo de las mujeres. Consistía en la aparición de numerosos síntomas físicos que generalmente aparecen antes de los 30 años y causan un mal funcionamiento en la vida de las personas que lo padecen. Durante la exploración médica no aparece ninguna enfermedad,
o si bien aparece alguna enfermedad, no explica todos nuestros síntomas. Cualquier parte del cuerpo puede verse afectada, y entre los síntomas más comunes pueden aparecer dolores de cabeza, náuseas, vómitos, hinchazón, dolor abdominal, diarrea o lo contrario, estreñimiento, dolor menstrual, fatiga, desvanecimientos, coito doloroso, pérdida del deseo sexual. Sí saben que es coito, ¿verdad? Pero que no necesito explicarlo. Ok. Dolor al orinar, problemas de erección o de eyaculación, síntomas psiconeurológicos, por lo que es habitual que estas personas padezcan también de ansiedad o depresión, dado que nunca reciben una respuesta de sus males. Generalmente los médicos, la gran mayoría, y creo que esto lo hablamos el año pasado, un problema que llega un paciente con estos problemas, se le hacen pruebas, exámenes, estudios, no se halla nada, pues no está inventando, no tiene nada. Como no lo podemos comprobar, no lo podemos explicar y lo que decimos es que nos está mintiendo. Entonces no vemos lo que no entendemos. Suena un poco confuso, pero la idea es que la persona presenta estos síntomas y son reales. O sea, la persona no es que diga que le duele la cabeza, es que le duele la cabeza. La persona no es que diga que tenga náuseas, es que la persona tiene náuseas. No es que se meta el dedo para vomitar, es que vomita, la verdad. O sea, no es que se haga, es que tiene todos estos problemas, pero no hay ninguna enfermedad de base que los explique. Ninguna enfermedad fisiológica. No está embarazada, no está hipertensa, no está desnutrida, no está deshidratada, no tiene una infección bacterial, no tiene una infección vírica, no tiene nada de los factores habituales para explicar el aparecimiento de estos síntomas. Les voy a poner un ejemplo. Hablemos de Susana. Susana era una chica de 15 años que había padecido durante 2 años los siguientes síntomas: dolores corporales, o sea, dolor de cuerpo, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, y con fatiga me refiero a la sensación de cansancio, diarrea, náusea, dolor en las articulaciones, dolor al orinar, y presentaba menstruaciones irregulares. Los análisis médicos fueron normales, no apareciendo ninguna enfermedad física. En un principio, cuando se le preguntó, pues Susana negó padecer una situación estresante o haber sido víctima de algún trauma psíquico. Señora, usted no tiene ningún problema, no tiene problemas en la casa o en la familia. No tengo nada. Bueno, los voy a invitar ahora a que le pongan pausa al video durante un momento y piensen en los síntomas y traten de pensar si cuál podría ser la causa de los problemas de Susana. ¿Ok? ¿Ya lo pensaron? ¿Sí? Ok, bueno, sigamos. En una posterior evaluación más a profundidad y más minuciosa que se le hizo a la paciente, Susana, esta decide revelar una historia de abuso sexual por parte de su hermano y la pareja de su madre, es decir, su padrastro, se podría decir, y violencia doméstica durante años, por lo cual sus síntomas eran debido al intenso malestar provocado por los abusos y el ambiente de violencia que debía mantener en secreto. Si a alguno de ustedes, chicos y chicas, se le había cruzado por la mente la idea, pues permítanme felicitarlos por ser unos malditos malpensados. Pero desafortunadamente así es. Piensa mal y acertarás. Qué triste, ¿no? Pobre Susana. Existe el otro tipo de trastornos psicosomáticos, que es habíamos dicho, el dolor. El trastorno por dolor es un diagnóstico del tipo psiquiátrico que se aplica generalmente a pacientes que tienden a quejarse de forma crónica y persistente de un dolor físico en una o más regiones del cuerpo, pero que no tienen un origen físico identificable, o que sí lo tienen, pero que este ya no existe, ¿verdad? Entonces, por eso se considera que es causado por estrés psicológico. Es de tipo somatomorfo, es decir, que tiene es de que la forma de los síntomas son somáticos, es decir, como mentales se podría decir, pero que a menudo se produce después de un accidente
o durante una enfermedad que ha causado un verdadero dolor y que luego toma vida propia. Por ponerles un ejemplo, a veces imagínense una persona tuvo un accidente de moto casi fatal, o sea, la persona realmente vio al creador en ese accidente, vio pasar su vida como una película frente a sus ojos, pero gracias a Dios no se murió, pero se le fracturó la pierna. Entonces, pues eso genera dolor, se le pone un yeso, se le dice que no la mueva y la persona se le quita el yeso y sigue quejándose del dolor. Se le toman radiografías, los huesos están bien, están soldados, no hay ninguna deformidad, no hay ninguna astilla, no hay nada, pero la persona se sigue quejando del dolor como que si fuera el primer momento, como que fuera en el momento del accidente. Se le dan medicamentos y sí se calman, pero vuelven otra vez. Entonces vemos que en este caso el dolor tiene una explicación, se podría decir. Es un producto de un accidente, como en el caso del ejemplo que les comento, pero aunque esta primera causa física desaparezca, el dolor no, el dolor persiste. Puede considerarse también el ejemplo del dolor fantasma, con las personas que les amputan una extremidad y posteriormente sienten dolor en esa extremidad que les hace falta. Pues ahí hay una relación mm, muy cercana entre estos síntomas, ¿verdad? Generalmente esto puede durar unos pocos días o incluso puede durar hasta años y puede aparecer a cualquier edad, aunque se ha visto más prevalente en mujeres que en hombres. Y ahora vamos a hablar de un trastorno psicosomático que probablemente es muy conocido, muy popularizado en la cultura general y probablemente ustedes ya lo hayan escuchado. Los pacientes hipocondríacos. La hipocondria básicamente consiste en una preocupación marcada por los funcionamientos de nuestro cuerpo y esto se acompaña de miedo de adquirir alguna enfermedad grave. Es la persona que está constantemente temerosa que se va a enfermar, mas nunca se enferma. ¿Verdad? Y aunque a veces presenten síntomas físicos, los consideran como algo erróneos. Recuerdo que hace mucho tiempo, estando en el psiquiátrico como médico interno, haciendo mis prácticas, recibí un paciente que decía que tenía cáncer porque se sentía unos tumores, unas pelotas en los brazos, en el abdomen, perdón, en la espalda. Y cuando decido hacer el examen físico, yo, ¿será que es cáncer? O sea, pues, si el señor se quita la camisa y voy viendo un cuerpo, realmente un cuerpo producto del ejercicio, del gimnasio, bastantes músculos, pues. Y le pregunto que cuáles eran los tumores que él sentía en las pelotas y resulta que eran sus músculos marcados, el abdomen del lavadero, los deltoides que estaban bastante bien definidos, decía que eran pelotas, que eran tumores. Entonces, pues eso es un claro ejemplo de hipocondria. Podemos pensar también en un adolescente de 13 años que pensaba que tenía cáncer porque sus pechos se habían desarrollado de forma simétrica. Recordemos que siempre hay un pecho, en las mujeres hay un seno digamos, desarrolla más grande que el otro. Generalmente tiende a ser el derecho. Y como también se le estaba cayendo el pelo, lo cual es normal porque la caída del pelo responde a ciclos, hay épocas en que cae más que en otras. Entonces, según ella, el tener esas dos cosas, pues confirmaba su diagnóstico. Ahora vamos a hablar de otro trastorno psicosomático, el trastorno dismórfico corporal. Este tipo de trastorno consiste en la apreciación imaginaria y exagerada de alguna pequeña característica física. Es decir, este tipo de personas se están constantemente buscándose defectos en su cuerpo y exagerándolos. Si ven que la nariz es grande, tengo un cáncer en la nariz, que la persona tiene gorda, uy, te voy a morir, etcétera. Entonces tienden a buscarse defectos corporales y a exagerarlos. Estas personas tienden a ser bastante inseguras, hipersensibles, características de personalidad obsesiva, ansiosos, narcisistas, generalmente introvertidos, tienen miedo a interactuar con otras personas que les hagan ver lo feos que son
y con rasgos hipocondríacos. Este tipo de personas generalmente tienen una excesiva preocupación que puede afectar incluso su funcionamiento en el trabajo, en sus estudios y sus relaciones en otras áreas de su vida. Pasan muchas horas pensando en un supuesto defecto, mirándose al espejo, o incluso evitan verse completamente en los espejos, o pasan entre ambas situaciones. Pueden evitar aparecer en público o incluso ir a trabajar precisamente por este pavor que sienten a que les vean sus defectos, entre comillas. Y otros salen de casa pero solo de noche, o incluso puede llegar a no salir en lo absoluto, lo cual pues puede dar lugar a aislamiento social. E incluso se ha visto intentos de suicidio entre este grupo de pacientes, así que no podemos menospreciar la situación. Ahora, hablando de otro trastorno psicosomático, pues estamos frente a el trastorno de conversión. Básicamente se trata de uno o más síntomas que afectan el funcionamiento sensorial, es decir, la forma en que sentimos, y el funcionamiento motor, es decir, la forma en que se mueve nuestro cuerpo, y que asemeja a una enfermedad neurológica, pero que no puede ser explicado mediante ninguna enfermedad física. Es decir, que tras estudios no se encuentra ninguna enfermedad física de base, ninguna enfermedad fisiológica. Su aparición suele estar asociada a algún acontecimiento estresante. Los episodios suelen ser breves, recuperándose totalmente en el plazo de un mes o menos a veces, pero en la mayoría de los casos no vuelve a repetirse, aunque en otras ocasiones los síntomas pueden volver a aparecer al cabo del tiempo. Estos producen un malestar significativo o incluso un impedimento social y ocupacional en nuestras áreas de su vida. Es decir, las personas pues manifiestan como movimientos o situaciones parecidas a unas convulsiones, como por ejemplo problemas de coordinación y de equilibrio, debilidad o parálisis de un brazo o pierna, pérdida de sensibilidad al tacto o al dolor en una parte del cuerpo, movimientos muy parecidos a las convulsiones, pérdida de la visión, sordera. Ojo, esto no es que finjan, esto lo presenta, realmente la persona puede quedar ciega o sorda pues, posterior a un evento estresante, afonía, que es pérdida de la voz, dificultad para tragar, sensación de tener un nudo en la garganta, retención urinaria. Este tipo de trastornos puede ocurrir a cualquier edad, aunque se estima que hasta el 34% de la población experimenta algún síntoma de conversión a lo largo de su vida. Aunque el trastorno puede ser más frecuente en personas de bajo nivel educativo y cultural. Para que me entiendan, si alguno de ustedes alguna vez vio Betty la Fea, pues es básicamente un Minsky de lo que les estoy hablando. Una situación estresante a la cual la persona cede y presenta una manifestación que podría confundirse con una convulsión, con un ataque, con unos síntomas neurológicos, como ya vimos, parálisis, sensación, hormigueos, movimientos tipo convulsivos, y que son productos pues, de una situación extremadamente estresante. Por eso les digo, un Minsky. Pero no saben qué es un Minsky, búsquenlo, chicos, no, tampoco les puedo enseñar todo. Ahora vamos a ver un video que nos habla acerca del trastorno de conversión. You've heard of the placebo effect, but are you aware of the nocebo effect, in which the human body has a negative physical reaction to a suggested harm? This will make you vomit. This will make you vomit. This will make you vomit. Your mind has the power to create its own physical reality. This will make you vomit. Why do we yawn when we see others yawn? Throughout history, there have been incidents
the dancing plague of 1518, the Tanganyika laughter epidemic, the Hindu milk miracle, some believe they're a response to stress. Psychologists call it a conversion disorder, in that the body converts a mental stress to a set of physical symptoms, in this case a tic or spasm. And, like any disorder, it can be contagious. This kind of collective behavior is not limited to human beings. What we know is that in certain communities, under specific circumstances, an involuntary physical symptom developed by one person can become viral and spread from person What was that? to person. Steph, just calm down. It's gonna go away. To person. Until the entire community is infected. So you don't see any other signs of And so my question to you is, if the idea of illness can become illness, what else about our reality is actually a disorder? Ok, ese es el video. Si tienen curiosidad, pues es extracto de una serie de televisión hecha entre la Fox y Marvel, como pudieron ver. Es una serie que se llama Legión. Recomendada si les gusta la cuestión de los superhéroes con una vuelta de tuerca psiquiátrica. La pueden buscar por ahí. Pero lo que realmente el video recopila, pues sí, es bastante fidedigno. Tanto así que de eso va a consistir la tarea de esta semana. Quiero que me entreguen un reporte en el cual ustedes hablen acerca de la plaga del baile de 1518, la epidemia de la risa de Tanganyika, el milagro hindú de la leche, y que me expliquen, van a hacer como un pequeño resumen de en qué consistió cada uno de estos eventos y qué tienen en común estos eventos. Y me van a contestar la pregunta que aparece al final del video, por lo menos la respuesta que ustedes consideren, que es que si la idea de enfermedad puede convertirse en una enfermedad en nuestra realidad, ¿qué otra cosa en nuestra realidad será una enfermedad? Les pregunto yo. Y quiero que me traigan los criterios de la DSM-4 para el diagnóstico de los factores psicológicos que afectan el estado físico. Y me van a explicar van a buscar el concepto de apoptosis y me lo van a explicar. ¿Por qué menciono lo de la apoptosis? Bueno, pues ya lo vamos a ver más adelante. Va a ser voy a subir en la plataforma el espacio para la tarea. Ahí voy a poner más detalles sobre la tarea acerca del número de páginas, elementos, fechas, etcétera, etcétera. Pero básicamente esto es lo que van a investigar. ¿Ok?
Bueno, sigamos con la clase. Ahora que ya hablamos de distintos trastornos psicosomáticos, toca el momento de hablar de enfermedades psicosomáticas expresadas a través de casos clínicos. Estas enfermedades, pues como su nombre lo dice, son patologías que están clasificadas y que se ha demostrado que tienen una relación con el estrés, o sea, síntomas que sí ya están, que están clasificados en enfermedades con tratamiento y todo, pero que se ha visto que están altamente relacionadas con el estrés y que incluso la resolución de las situaciones estresantes alivia los síntomas de la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Mencionaba que y este tipo de problemas o de patologías psicosomáticas se caracterizan por sus síntomas. Pueden ser síntomas dermatológicos, es decir, síntomas en la piel, y que responden a un trastorno emocional. Pueden también considerarse como padecimientos psiquiátricos ocasionados por mecanismos neurobiológicos con manifestaciones cutáneas y a consecuencia de obsesiones y compulsiones. La primera de ellas es la tricotilomanía, que básicamente consiste en jalarse el pelo al punto de arrancárselo, ¿verdad? Deriva el nombre del griego trix, que significa cabello, y manía, que es impulso. Se caracteriza por una neurosis de tipo compulsiva que se manifiesta por el autoarrancamiento de los pelos de cualquier área, generalmente del cuero cabelludo. Y esto llega al extremo de formar una placa pseudoalopésica, es decir, alopecia quiere decir pérdida de cabello, o sea, pelón, de forma geométrica, es decir, circunscrita, con pelos sanos de diferente tamaño. Como podemos ver en esta imagen, esta sería la zona alopésica o pseudoalopésica, porque si ustedes ven hay pelitos todavía dentro. Entonces la alopecia o es la enfermedad o el quedarse pelón, por así decirlo, se debe a la caída del cabello. Entonces las zonas alopésicas o las zonas pelonas, por así decirlo, no vamos a ver ningún tipo de cabello, pero aquí sí vemos restos de cabellos más largos que otros. Eso quiere decir que los pelos no se han caído por sí mismos, que se los han arrancado. Es bastante común en niños y en mujeres de 5 a 12 años y en adolescentes. Incluso también se ha visto en algunos pacientes universitarios o niños tratados por trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Aquí podemos ver otro ejemplo de la alopecia, cómo se ve partes con pelo, partes sin pelo. Acá también podemos ver altas zonas alopésicas distribuidas por todo el cuero cabelludo, en la zona parietal, por ejemplo, en la zona temporal también, la zona de acá. Y en la frente también puede darse, jalarse los pelitos de la frente, como podemos ver acá. El tratamiento en los casos de los niños es bastante sencillo y no implica mucho problema, solamente consiste en explicar a los padres lo que está pasando y la seriedad del problema. En los adultos es más difícil, el pronóstico es más sombrío y aunque se utilicen medicamentos como antidepresivos tricíclicos, es difícil observar una mejoría. Incluso se están usando neurolépticos como la risperidona, que si les suena de algo es porque también la han considerado recientemente para el uso en el COVID, realmente no tiene mayor ventaja ni desventaja. Y también si nos vamos al extremo, uso de guantes para dormir, porque a veces esto sucede durante la noche. ¿Okay? El siguiente ejemplo es el líquen plano, que son estas erupciones cutáneas que ustedes pueden ver acá. Es una dermatosis, es decir, una inflamación de la piel de origen desconocido, que se caracteriza por presentar estas pápulas en forma de polígonos brillantes y de color violáceo, como moraditas. Casi siempre se curan solas y a veces dejan unas zonas de piel un tanto atróficas, es decir, más delgaditas que el resto de la piel. Y esto puede afectar, en esta enfermedad puede afectar la mucosa, los cabellos y las uñas. Como les decía, no se desconocen sus causas, pero se sugiere que puede estar detrás trastornos autoinmunitarios, susceptibilidades genéticas, es decir, cuestiones hereditarias, incluso medicamentos podrían causar esto y los factores emocionales. ¿Y qué es lo que observamos acá? Pues que la apoptosis actúa como un mecanismo de autorregulación
¿Qué es la apoptosis? Bueno, ustedes me lo van a buscar y me lo van a poner en la tarea, ¿ok? Una característica de estas manchas, de estas ronchas, mejor dicho, es que presentan pápulas y estas generalmente tienen una distribución simétrica, es decir, que se localizan preferentemente en la cara anterior, tanto de muñecas y de tobillos. Decimos que es simétrica, se refiere que si tienen un brazo, tienen el otro, si tienen un pie, tienen el otro, y así. Y como les decía, esto puede causar también en la lengua. Para el ojo no entrenado podría ver esto y pensar que la persona tiene hongo y de ahí suponer que tiene VIH, especialmente si es un adulto. Pero se ha visto que no, es líquen plano. El otro trastorno del que vamos a hablar es del prurito psicopático, es decir, rascarse como loco sin ninguna razón. Es un hormigueo peculiar o una irritación incómoda de la piel que conlleva un deseo de rascarse la parte en cuestión, es decir, el sentimiento de picazón sí está ahí presente y por lo tanto una necesidad imperiosa de rascarse. Se presenta sin una causa orgánica conocida, es decir, no tiene irritación, no hay infestación parasitaria ni nada por el estilo. Algunas situaciones que los pueden estar explicando: falta de satisfacción sexual, impulsos masoquistas, expresiones de vergüenza, culpa e incluso se considera el exhibicionismo. En el cuadro clínico podemos ver que es generalizado, es decir, le puede ser una picazón en todo el cuerpo o localizado, es decir, solo en la mano. Está presente generalmente en áreas anogenitales, periorbitarias, es decir, alrededor del ojo, en el conducto auditivo externo, es decir, en la oreja, y en las fosas nasales, es decir, la nariz. A menudo se presentan escoriaciones, es decir, raspones, pelos rotos, uñas desgastadas y pigmentación, es decir, que la piel se empieza a ponerse más oscura de tanto rascarse. Y generalmente estos síntomas o esta sensación de rascarse aumenta o se vuelve más intensa durante las situaciones, los eventos de estrés y de ansiedad. La otra patología o enfermedad psicosomática de la cual podemos hablar es de la hiperhidrosis. Y ustedes me dirán, doctor, ¿qué es la hiperhidrosis? Bueno, básicamente es una excesiva producción de sudor a uno o varios niveles en el organismo. La hiperhidrosis localizada generalmente se da por un origen emocional, ya que estímulos térmicos, es decir, el calor, no causa una sudoración apreciable en estas áreas, es decir, la persona suda, pero no es por calor, sino que es por estar nervioso, estar ansioso, etcétera, etcétera. Muchas causas. Se dice que una de las razones es un fallo a nivel del sistema nervioso simpático, y esto puede iniciar desde la infancia, durar hasta la pubertad o incluso toda la vida, y afecta tanto a hombres como a mujeres. Bueno, mayormente psicológicamente se parece que más a hombres, perdón. Y se habla de antecedentes familiares en un 40%. Los pacientes van a presentar, aparte de la hiperhidrosis, bromidrosis, que es mal olor corporal, predisposición a infecciones bacterianas, infecciones por hongos y hiperkeratosis reaccional, que básicamente es la hiperkeratosis consiste en que la piel se vuelve gruesa, se empiezan a formar callos, se podría decir. ¿Cuál es el tratamiento que se recomienda? Pues polvos de tipo secante, es decir, talcos, óxido de zinc, también soluciones locales de cloruro de aluminio a diferentes concentraciones. Y el problema con todo esto es que hay un riesgo de producir dermatitis de contacto, es decir, inflamación de la piel. También, si ustedes quieren, pueden usar Axe, como podemos ver en el comercial. Y ya casi para finalizar, pues está este otro tipo de enfermedad, que es la dermatitis facticia. Y aquí quisiera yo dejar algo bien claro. En este caso, las lesiones que observamos en la piel son autoinfligidas, es decir, la persona se las realiza por sí mismo, a diferencia de todo lo que hemos visto anteriormente, que es, digamos, involuntario. Y son pacientes que tienen una psicosis manifiesta.
se localizan las lesiones en zonas a las que son accesibles en las manos. Es decir, no vamos a ver estas lesiones en un lugar donde la persona no se le alcanza. Es decir, si no se puede rascar la espalda, no va a haber nada ahí. Son ulceraciones generalmente con necrosis, es decir, con áreas de tejido muerto. E incluso puede llegar a ser verdaderas mutilaciones. La persona se termina mutilando, se termina cortando partes de su cuerpo. Como les repito, las lesiones aparecen en áreas que son alcanzables pues, en las manos. Las ulceraciones pueden ser desde milímetros a centímetros, generalmente de forma geométrica porque se las producen con ciertos elementos. Por lo que vamos a observar que los bordes de las lesiones son netos, es decir, son bordes bastante circunscritos y están cubiertos por áreas necróticas, es decir, por áreas de tejido muerto, por estas cositas, por estos cascarones negros que podemos ver acá. Y como les digo, estas personas pueden llegar incluso a automutilarse la nariz, las orejas, el pene o los pezones. Es realmente bastante serio este cuadro, verdaderamente. Así que para que lo tengan en cuenta. Bueno chicos, ha sido un placer llegar hasta el final de la clase, espero que les haya gustado. Yo sé que es bastante información, pero recuerden que son 4 horas las que estamos tratando de cubrir. Como les repito, les voy a dejar unas tareas por ahí. Va a estar en la plataforma de la universidad colgada la tarea con la explicación de qué es lo que quiero exactamente. Ya les expliqué, es un reporte, pero ahí en la plataforma va a estar más detallado exactamente qué es lo que necesito que hagan. También vamos a, aparte del reporte, les voy a dejar un fragmento de un capítulo del libro para que lo lean, para que lo tengan en mente. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con ese capítulo del libro. ¿Ok? Bueno, espero que la clase haya sido de su agrado. Como siempre, revisen la clase, pasen a la zona de asistencia a checarse la asistencia, revisen la tarea, si tienen dudas, pues nos leemos en el foro, ¿ok? Bueno, hasta la siguiente semana. Adiós.